Hoy, sin duda alguna, la parte económica es muy importante, que te ha referido a lo que se está tratando en el Congreso. Hoy comenzó el tratamiento del presupuesto nacional, pero también es importante porque también está en marcha nuestro presupuesto provincial y nuestra economía provincial. Por supuesto, y para ello ya están en nuestros estudios, está en la mesa de Pacto Federal, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia, Santiago Pérez Pons. Santiago, ministro, gracias por visitarnos. No, al contrario, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, ministro, comenzamos después para desandar el camino de la provincia. Hoy tenemos un tema muy importante en el Congreso de la Cámara de Diputados. Hoy comenzó, ¿no es cierto?, la apertura a partir de la hora 13 para que los diputados puedan presentar algunas objeciones o modificaciones. Que hoy le dieron curso a esa solicitud, sobre todo los legisladores del Norte Grande, tema tarifa, el tema de las tarifas, o sea, la diferencial por los watts, el tema también que tiene que ver con los subsidios para el transporte y esa ley, ese artículo presentado por el gobernador de la provincia para más fondos. ¿Cuál es el impacto que puede tener para nuestra zona, para nuestra provincia, esos tres proyectos, esas tres modificaciones? Bueno, muy importante. Hoy el gobernador, en estos instantes estuvo reunido con el ministro de Economía, Sergio Massa, particularmente Santiago del Estero. Nosotros el Norte Grande en general, no solamente Chaco, tiene una postura de extrema igualdad, ¿no? Nosotros hoy tenemos un muy mal servicio de transporte público y eso se debe a la falta de inversión también del gobierno nacional por muchísimo tiempo, de grandes diferencias en los subsidios al transporte que recibe el área metropolitana de Buenos Aires y los de acá. Yo siempre digo, más allá de las discusiones si son las empresas, si es el Estado provincial, si es el Estado nacional, uno va a Buenos Aires, se sube a un colectivo que tiene rampa de discapacitados y tiene aire acondicionado. Sí, señor. Venimos acá y el servicio no funciona bien, no hay una rampa, ni hablar de aire acondicionado, no pasan la frecuencia, son colectivos de más de 10 años y tenemos el servicio público que tenemos. Y eso se debe a la falta de muchas cuestiones, pero particularmente de la inversión del gobierno nacional y las grandes desigualdades. Eso sucede o se puede llevar a todos los otros puntos. A la energía. Nosotros obviamente tenemos un sistema energético mucho más caro para las familias, donde los trabajadores y trabajadoras del Norte Grande en promedio reciben un sueldo promedio mucho más bajo que el del Gran Buenos Aires. Sí. Y aún así pagamos tarifas más altas. Entonces, como que todos los incentivos de la economía en Argentina están dando vuelta. Bueno, y con el ingrediente, ministro, que Chaco es una provincia electrodependiente, Buenos Aires no lo es, por ejemplo. Totalmente. Nosotros, particularmente en el verano, que fue nuestro reclamo particular, nosotros tuvimos una discusión en la última reunión del Norte Grande, ¿qué es verano? ¿No? Porque para el Chaco, independientemente de los 3 meses, desde el 21 de diciembre al 21 de marzo, el verano en Chaco comienza antes de diciembre y termina mucho después. Entonces, para definir qué tarifa íbamos a tener o qué subsidio vamos a tener a la tarifa, dijimos, bueno, tiene que ser octubre, por lo menos abril, como de alguna manera tener un margen de apertura donde las familias consumen más energía y pagan más por eso. Esperemos que las tratativas que hicimos del gobierno de la provincia, nosotros hemos elaborado los artículos tanto para el subsidio al transporte como para las obras de infraestructura. Se lo hemos presentado al Ministerio de Economía de la Nación, nuestros diputados y diputadas nacionales van a hacer también las mociones en el Congreso y esperamos que sean aprobadas, obviamente. Antes de bajar al presupuesto provincial, ese famoso artículo, creo, 86-89, que es el fondo plurianual de 30.000 millones, ¿para qué es, ministro? Dice, lo dijo el gobernador, es para el corredor bioceánico obra de infraestructura, ¿no? Sí, a ver, primero, ojalá que se apruebe el artículo. Le llaman el producto, ¿no? El proyecto de la ley del gobernador, por supuesto. Si bien él lo hizo nombre de todos los gobernadores. Totalmente, claro. Fue un acuerdo en el Norte Grande. Lo importante, independientemente del destino, si es para logística o es para inversión, que tengamos una diferencia de inversión en el norte es importantísimo para las ventajas comparativas de la economía. Nosotros, si no tenemos los 2 puertos funcionando en el Chaco, no vamos a tener un desarrollo de la economía como lo esperamos. Si no tenemos todas nuestras rutas en funcionamiento, si no tenemos el transporte de carga, si no todas las ciudades tienen agua potable, electricidad, si nuestros parques industriales tienen gas, obviamente que las ventajas comparativas y el salario van a ser distintos al del promedio nacional. Entonces, independientemente del punto, si es logística o no es logística, ya con que avancemos, que haya una mayor inversión diferenciada en términos de infraestructura para el norte, nosotros hemos dado un paso hacia adelante, hubiésemos ganado, y después definirán los gobernadores estos o los que tengan que estar en su momento,
porque la idea es que para los próximos 15 años podamos tener una diferencia en términos de inversión en infraestructura para el Norte Grande. El gobierno nacional ya viene haciendo una inversión distinta. Lo decía el ministro Gatopodis, las inversiones para el norte son superiores a las que estamos haciendo en el resto del país. Esperemos que esto se pueda sostener, que es parte de cuando uno planifica la provincia que quiere, claro, necesita tener ciertas condiciones aceptadas y garantizadas también del gobierno nacional. Pero ojalá, perdón, Roberto, la última para, digamos, redondear el concepto, pero ¿sabés lo bueno también? Perdón, ministro, lo he tuteado, disculpe. Santiago, también lo bueno es que está lo ejecutivo, pero los legisladores nacionales, que después, digamos, no digan, no, por conducta partidaria tengo que votar en contra de lo que pregonamos acá. ¿Tuvieron contacto con los diputados de la oposición para explicarle y intercambiar ideas? Bueno. Particularmente el Norte Grande tiene 2 gobernadores, Corrientes y Jujuy, que hoy son de parte de la oposición. Y creo que son mucho más insistidores que el oficialismo en los proyectos que estamos elevando desde nosotros. Entonces, todo el arco político, los 10 gobernadores del Norte Grande, tiene una visión unánime con los pedidos que estamos haciendo, y particularmente los diputados, cada uno de sus diputados y cada uno de sus senadores, están solicitando lo mismo. Por eso queremos tener la fuerza necesaria para que estas modificaciones se incorporen en el presupuesto. Y en relación a eso, ministro, porque durante la semana trascendió la información que el ministro Massa recibió la recomendación del Fondo Monetario Internacional para que baje el tema de los subsidios, especialmente en el área energética. Por otro lado, los gobernadores del Norte Grande vienen reclamando lo opuesto, más amplitud en relación al tema de subsidios a partir de una tarifa diferencial. Me imagino no debería ser bueno estar en el saco de Sergio Massa en esa disyuntiva, ¿no? A ver, sí, es así, y obviamente nosotros tenemos que ir a un sendero de equilibrio fiscal. Y la nación tiene que hacer su trabajo para poder llevarlo adelante. Lo que siempre reclamamos es que la proporción de lo que el Norte Grande pide es minúsculo comparado con la cantidad de subsidios que se destinan al AMBA o al Gran Buenos Aires y Capital Federal. Por lo tanto, nosotros aún disminuyendo subsidios podemos sostener una equivalencia mayor para el Norte Grande. Obviamente que en el objetivo 1 deberíamos existir donde el subsidio energético, el subsidio al transporte, el subsidio al agua esté destinado a las personas más vulnerables, ¿no? Hoy tenemos desequilibrios en los subsidios porque quienes más tienen no significa que más pagan. A veces tienen grandes subsidios también. Entonces, ese ordenamiento que pedimos acá, que hay un gran desorden en el AMBA, no termina impactando en el reclamo que hacemos nosotros, que termina siendo el 10% de todos los subsidios que tenemos en Argentina. Pero la discusión de subsidios no es ideológica también. Creo que tiene que ver con el desarrollo. Estados Unidos, uno de los países más importantes del mundo, se desarrolló en su industria con grandes subsidios a los servicios, energía, gas, agua, y ni que hablar de promociones industriales, para que hoy tengan la industria que tienen. Obviamente nadie se reclamó y nunca hubo cortes en el medio, ¿no? Hubo 30, 40, 50, 60, casi 100 años en donde el proyecto de subsidio a la industria funcionó. Entonces, creo que son políticas de Estado, pero necesariamente tienen que estar focalizadas en los sectores donde nosotros queremos potenciar. Los subsidios para todo no terminan teniendo buen impacto, ¿no? Porque al fin y al cabo el gobierno nacional y el gobierno provincial terminan ajustando desde otro lugar. Pero si nosotros queremos potenciar la industria, nosotros necesitamos hoy que el salario real crezca, sobre todo a los informales y a los más vulnerables, el subsidio por lo menos tiene que mantenerse. ¿Cuál es el tema que más preocupa económicamente al Chaco? Bueno, creo que a la Argentina en general nos preocupa la inflación. No hay otra variable macroeconómica. Es un enemigo terrible. Totalmente. No hay otra variable macroeconómica que afecte más, sobre todo a las personas trabajadoras y de más bajos ingresos como la inflación. Yo siempre transmito exactamente lo mismo. Nosotros hoy no tenemos las herramientas para poder controlar la inflación, pero sí tenemos la responsabilidad de cuidar el salario. Nosotros mañana vamos a estar con el gobernador haciendo anuncios salariales y también el día jueves también lo vamos a estar haciendo de la misma manera, con el compromiso que nosotros hicimos que ningún trabajador público pierda contra la inflación. Y yo siempre lo digo y lo transmito, pero es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer todos los meses para que eso sea posible cuando pasamos de una inflación del 50% a una inflación del 95%. Entonces, nosotros sí tenemos parámetros para poder cuidar al empleado público, al docente, al médico, al enfermero, al policía. Tenemos herramientas. Con un gran esfuerzo lo hacemos porque tenemos que sostener aumentos muy grandes con recursos provinciales. Ahora, ¿y los trabajadores informales? Claro.
Y los trabajadores que no tienen cierta estabilidad no tienen ni sindicatos ni un gobierno estatal que puede manejar el aumento de los ingresos que tenga cualquiera fuera de sus ingresos. Entonces, claramente, el gran problema que tenemos que resolver en Argentina, que afecta al Chaco, afecta a Buenos Aires, afecta a la provincia más rica y a la provincia más pobre de la Argentina, que es el nivel de inflación. ¿Y qué está faltando, ministro, para resolver eso? En su momento le preguntamos al gobernador Capitanich y él dijo un plan de shock con anclaje, que era imperioso, un plan de shock con anclaje para resolver el tema inflacionario. ¿Usted comparte qué debería hacerse para paliar los efectos de la inflación y sobre todo combatir la matriz inflacionaria de nuestro país? Bueno, hay, primero, difícil en este contexto internacional, ¿no? Yo lo transmitía el otro día en la Cámara de Diputados con diferencias, que esto no quiere decir que me estoy comparando con el primer mundo o con países que tienen baja inflación. Pero Estados Unidos triplicó su inflación. Europa triplicó su inflación. Nosotros la duplicamos, obviamente con un nivel mucho más elevado. Claro. Entonces, en un contexto internacional complejo, es difícil que nosotros, un país con inflación crónica, podamos tender tendencia a la baja. Segundo, creo que el ministro Sergio Massa ha hecho un trabajo todavía poco valorado porque no ha tenido grandes impactos, pero de estabilización de la moneda, particularmente en el tipo de cambio, y la acumulación de reservas. Dos condiciones hiper necesarias para bajar el nivel de inflación. Nosotros tenemos un problema crónico en la Argentina que tiene que ver con la acumulación de reservas y el poco creimiento que tiene la gente en el peso. Cuanto menos reservas tenemos, más miedo y pánico hay, por lo tanto, todos tensionamos a que el nivel de inflación sea más alto. Exacto. Entonces, tenemos que fortalecer al sector exportador. No hay otra posibilidad en el mediano plazo que nosotros bajemos a un dígito de inflación si no fortalecemos y tenemos una política de Estado que diga, bueno, el campo es importante, la minería es importante, la industria exportadora es importante. Necesitamos poner todos los incentivos necesarios, que son aquellos sectores que nos acumulan reservas. No hay otra posibilidad sin tener un plan de exportaciones que nosotros podamos bajar el nivel de inflación. Después, hay un montón de condimentos, hay un montón de herramientas que hay que llevar adelante. Necesitamos en el mediano plazo tener un acuerdo de precios y salarios, un montón de ciertas herramientas que son para la coyuntura. Pero sin un plan exportador en la Argentina, con incentivos particulares a las grandes exportaciones, nosotros no vamos a salir de la inflación crónica. Sí podemos tener niveles de inflaciones relativamente altos como tuvimos 30-40%. Ahora, Santiago, ayer me explicaban que una cosa es el incremento salarial y otra cosa es la recuperación salarial. Porque vos me podés dar incremento salarial, creo que mañana anuncian, ¿no hay anticipo o lo hace el gobernador? Claro, una puntita que nos pueda tirar respecto nosotros, del anuncio de mañana. Por supuesto. Nosotros, coincido con vos, pero voy a dar el ejemplo que doy siempre, que son los docentes. Nosotros con los docentes nos comprometimos a que cada 3 meses se den aumentos que equiparen a la inflación. Claro. ¿No? Entonces, ahora en este mes tuvimos un aumento superior al 20% en el último trimestre para los docentes. Nos pasó en el primer semestre. La inflación fue tanto porcentaje, se dio ese aumento y por encima de eso dimos 5% y 200 puntos que equivalen a 3% más para los docentes, 8% de incremento por encima de la inflación. Eso sí es recuperación salarial, ¿no? Cuando nosotros le garantizamos el piso que tiene que ver con la inflación y por encima de eso damos aumentos adicionales. Con el sector público lo hicimos de la misma manera, con el resto del sector público. Solamente que es muy diverso, entonces fuimos tomando decisiones aparte. A los médicos les creamos un concepto particular por su profesión. A los enfermeros se les sumó una bonificación por el servicio de enfermería. Diferentes. Manejamos un aumento general que va a ser superior al 15-18% para el último trimestre del año, que más o menos es el nivel de inflación que vamos a tener. Y después tenemos obviamente los aumentos sectoriales que fuimos dando durante todo este año. Pero además para la recuperación, porque yo creo que un salario, o sea, cuando uno quiere equipararse, tiene que ver con el poder de compras que uno tiene. Totalmente de acuerdo. Vos me podés incrementar, pero después me mata el impuesto a la ganancia o la inflación me ha costado. ¿Qué otras herramientas tiene el gobierno en lo que hace, salgamos a la comunidad en general, ¿no es cierto?, que favorecen y que quizás no conocemos, Santiago? No sé si operatorias bancarias, financiaciones, algún tipo de, no sé... La principal fortaleza es mejorar el salario. No hay otra. Está bien, perfecto. Yo le voy a dar un ejemplo. Pero de accesibilidad... Totalmente, pero un docente en la provincia del Chaco en enero del año 2021 cobraba 22.000 pesos. Sí. ¿No? Hoy el docente que recién inicia, sin el aumento que vamos a anunciar, cobra 90.000 pesos. O sea, lo cuatriplicamos en un año y medio. Y los precios no se cuatriplicaron en un año y medio, ¿no? Entonces, eso es crecimiento del salario. Después nosotros tenemos otras herramientas que también son de coyuntura,
que permiten al trabajador público y no público poder hacer mella a este nivel de inflación. Uno fueron los superdescuentos en supermercados y farmacias, que permite cierto reintegro a los trabajadores no solamente públicos, sino también del sector privado. Tener subsidios de tasa para las grandes empresas. Hoy nosotros para empresas industriales que van a generar empleo, que van a localizarse en la provincia del Chaco, que van a crear una fábrica, que van a incorporar trabajadores, le damos subsidios del 50% de la tasa. Esto quiere decir que van a pagar una cuota muy por debajo del nivel de inflación, con intereses muy por debajo. Esa es la posibilidad que nosotros hoy tenemos con este nivel de inflación. ¿Es lo mejor que podemos hacer? Sí, estamos haciendo todo el esfuerzo. Obviamente que para muchos no alcanza, y yo lo entiendo, sobre todo al que está por fuera del sistema. El que está dentro del sistema, el que tiene un salario en blanco, el que tiene una pyme, el que puede ir al sector bancario, nosotros tenemos realmente muchas herramientas e intentamos llegar a todos los sectores. Pero hoy el principal problema y mayor preocupación de todos los ministros de Economía de las provincias y particularmente seguramente de la Nación también, es el que está por fuera del sistema, que tiene un salario informal y que realmente los aumentos le hacen muy difícil poder llegar con todos sus gastos a fin de mes. Había una estadística, ministro, en torno a esto que hablaba de que el 40% de los trabajadores en general a nivel país están en negro. ¿En Chaco hay una estadística en relación a esto? Sí, nosotros tenemos entre el 40 y el 45% de informalidad, igual que el promedio nacional. Nosotros sí tenemos una alta tasa de inactividad, trabajadores que no trabajan ni buscan trabajo, que nosotros tenemos que torcer, que para mí tiene que ver con las expectativas y la esperanza de mayor crecimiento del trabajo, pero los grados de informalidad son superiores al 30%, muy altos. Nosotros tenemos que tener niveles de informalidad por debajo del 30%, que fue lo que tuvimos en los mejores momentos de la Argentina. Vuelvo a insistir, el principal problema que generan las altas tasas de informalidad sigue siendo el nivel inflacionario, porque no le da perspectiva a los empresarios de formalizar un trabajo. Nosotros hoy tenemos un programa que se llama Más Empleo. Sí. Cualquier empresario o comerciante que me está escuchando, si tiene un trabajador no registrado o quiere incorporar un trabajador, viene, se presenta al Ministerio de Producción, se inscribe y nosotros por cada trabajador, por 2 años consecutivos, pagamos, dependiendo la persona, etcétera, entre 25 y 40.000 pesos. Obviamente que si es mujer, tiene un grado de discapacidad que es más difícil entrar al mercado de trabajo, llega al tope. Si es hombre de mediana edad que tiene más posibilidad de conseguir trabajo, cubrimos 25.000 pesos de su salario para que el empresario lo formalice. Aún así venimos incorporando más de 1.500 empleos a través de Más Empleo, pero aún así cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque los empresarios muchos no tienen expectativa en el mediano plazo. No sabemos todavía si vamos a tener una estabilidad en términos de inflación. Por lo tanto, obviamente, entre decisión de invertir o no invertir, muchas veces el empresario y el comerciante, conociendo la Argentina, se retraen su decisión de inversión. Ministro, ¿se acuerda de la declaración de Cristina Fernández? No recuerdo si fue acá en Chaco, cuando advirtió, ojo, que el crecimiento económico no se lo lleven 4 o 5 vivos. Alberto Fernández, ayer lo escuchaba, anunció un crecimiento del 2% el año que viene, entre un 4 o 5% este año. Venimos el año pasado de crecer un 10,3%. ¿Por qué, pese a esa cantidad de crecimiento consecutivo de 3 años, en el caso de que el año que viene crezcamos, todavía no se logró resolver el tema de ese fenómeno que la propia Cristina Fernández definió como el fenómeno de los trabajadores pobres? ¿Qué está faltando para resolver? ¿Está fallando la distribución en relación a esto? Vuelvo a insistir. Nosotros hoy, si usted mira la mayor parte de los sectores de la economía del Chaco, todos recuperaron su crecimiento por encima del año 2019. Todos. Excepto restaurantes, bares y turismo, que todavía alguna parte de ese sector todavía no volvió a niveles prepandemia. Todos los sectores volvieron en nivel de actividad, en nivel de ventas y en nivel de empleo superiores al año 2019. O sea, ¿creció la Argentina, creció el Chaco? Sí. ¿Se recuperó? Sí. ¿Qué sucede? No crece el salario real acompañando el nivel de crecimiento de la economía. Exacto. La economía del Chaco va a crecer 4,5%. Los salarios no de todos van a crecer 4,5% en términos reales. Claro, ¿y por qué se da ese fenómeno? Y porque, vuelvo a insistir, gran parte de la economía está formal, el 60%, sí, una puja por crecer por encima, el 40% de la economía no está en la formalidad, no va a crecer. En términos reales, obviamente. Entonces, esa puja entre los informales y la formalidad hace que un 40% no tenga
la distribución del ingreso correspondiente en un país en crecimiento o en una provincia en crecimiento. ¿Y para que llegue, qué hace falta? ¿Decisiones políticas o tiempo para transcurrir? No, yo realmente vuelvo a insistir. Creo que lo primordial es el plan macroeconómico. Nosotros en la provincia tenemos herramientas. Hacemos todos los días un enorme esfuerzo de darle previsibilidad al trabajador estatal, de darle previsibilidad al empresario, a la pyme, al comercio. Pero yo me puedo sentar acá y decir que todo está bien, que estamos en una economía con crecimiento, con superávit fiscal, con crecimiento de los salarios reales, pero si hay un problema que el resto de la economía está sintiendo un problema en el salario o en un problema en las decisiones de inversión. El empresario y el comerciante en Argentina se tienen que llevar un premio al esfuerzo que haces todos los días por seguir andando aún en los peores momentos de alta inflación o de pandemia. Entonces, claramente que faltan decisiones políticas, no me queda ninguna duda. Varias cuestiones se pueden resolver de esta manera. Una grande es que tengamos las cuentas en orden a nivel nacional. Ese proceso de equilibrio fiscal se está dando. Yo creo que vamos a cumplir las metas este año. Si el año próximo nosotros damos un mensaje al mercado, a la economía internacional y particularmente a la economía local, de que los gastos estén de alguna manera equilibrados con los ingresos, yo creo realmente que vamos a empezar a tener un equilibrio mucho mayor. Sí. Santiago, nuestro canal se ve en toda la provincia. Hacemos un pequeño salpicón, así cortita por razón de tiempo y abusando con su tiempo, ministro. Para el sector de la producción, ¿cómo estamos? ¿Qué perspectiva hay? Bueno, diferente el agro de la industria. Hoy el agro realmente tiene altos niveles de precios en el mercado internacional. Tuvieron una buena cosecha. Importantísimo porque más allá del pequeño productor que a veces cuesta un poquito, en general el nivel de precios internacional producto de la guerra produjo que el nivel agroexportador del Chaco tenga muy buena rentabilidad. El sector industrial, esperemos que siga creciendo como hasta entonces. Siempre el mayor reclamo que lo hace es el nivel de importaciones que se pueden entrar en la Argentina. El nivel de tensión del tipo de cambio genera que menores importaciones generen impacto en el mercado industrial. Y después creo que nuestro mayor foco tiene que estar en los comercios. Sí. Nosotros tenemos un gran nivel de comercios y servicios. El 70% de la economía chaqueña es comercios y servicios, donde realmente el fortalecimiento de la economía local, mejorar el salario, hacer eventos, volcar recursos, la obra pública, un montón de cuestiones generan de manera positiva que todo el comercio y los servicios, que es el 70% de la economía, se empiece a regular. Eso de alguna manera está garantizado. Nosotros hoy la provincia tiene un orden fiscal a diferencia de la nación, tenemos superávit fiscal, tenemos equilibrio fiscal, le podemos garantizar a los empleados públicos que van a seguir cobrando antes del comienzo de cada mes con aumento, le podemos garantizar que va a haber 160.000 millones de inversión de obra pública. Hoy tenemos 14.000 empleos en el sector de la construcción. 14.000, es un montón. Nosotros veníamos en 2019, teníamos entre 3.000 y 4.000 empleos. Crecimos 10.000 empleos en el sector de la construcción. ¿Falta mucho más? Sí, nosotros tenemos una meta de fines del año 2023, llegar a 20.000. Eso, para las regiones, sobre todo no centrales del Chaco, cualquier municipio, Fuerte Esperanza, Miraflores, Charata, Las Breñas, Villa Ángela, cualquier municipio del más chiquito al más grande, el impacto de la obra pública local genera no solamente en el trabajador de la construcción, sino en las familias y también en el comercio. Un solo datito, la producción, por favor, que no me mate. Pero el diputado provincial Karim Peche, lo habrá escuchado declaraciones en relación al presupuesto 2023, había sostenido que ese presupuesto era un presupuesto de ajuste, aunque reconoció después que no había leído de fondo el presupuesto 2023. Algo seguramente podrá decir al respecto. No, yo tuve una gran reunión con todos los sectores parte del oficialismo y de la oposición en la Cámara de Diputados. He estado abierto a todas las preguntas necesarias. Me hicieron pocas las preguntas, de verdad. No todos han sido con mayor involucramiento. Estuve a disposición para todas las modificaciones y entendimiento del presupuesto y les propuse que sea un presupuesto del consenso. Yo realmente creo en el presupuesto que presentamos. Es un presupuesto de crecimiento. Muy pocas veces tuvimos un proyecto de presupuesto donde baja la deuda pública, sube la inversión pública, sube la inversión en salud y en educación, ejes centrales de la mejora de los servicios que nos tenemos que hacer cargo desde la provincia, que son responsabilidad de la provincia. Presentamos estructuralmente el saneamiento de la empresa SECHEP, que vamos a estar anunciando con el gobernador. Vamos a mejorar todo el transporte público del Gran Resistencia, que está en el presupuesto.
Así que yo creo que el diputado no leyó bien el presupuesto o hay cuestiones solamente de chicanas políticas que están en el medio. Santiago, muchas gracias, muy amable. En No, cualquier gracias por momento, invitarme. cuando quiera hablar, porque seguramente conocemos muchas herramientas que está aplicando el Estado y que a lo mejor a la gente le hace falta ahondar en detalles. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, por favor, el ministro estuvo con nosotros, hacemos una pequeña pausa y luego continuamos. En este caso vamos a ir al tema de la justicia o de la injusticia en la Argentina.